Ajá. Es decir, la conocemos bien, la diferencia entre cualesquiera dos elementos, dejando fijo el eje x, f de x, y1 y variando y, menos f de x, y2, es menor o igual que L por la diferencia entre y1 y y2. Esto para cualquier par de elementos x, y1, x, y2 en ese cerrado. Entonces le voy a poner que existe L positiva, una constante, tal que esto sucede. Tres. Y0 de x es continuo en x menos x0 menor que a y y0 de x menos y0 menor o igual que b. ¿Qué es lo que nos pide este tercer punto? Cuando construí en este mismo lado del pizarrón la asociación de Picard, les dije y0 de x, primer elemento de la asociación de Picard, tiene que ser continuo. Es lo que nos está pidiendo esto. Que ese y0 de x se puede tomar como la condición inicial del problema de valores iniciales. Perfecto, es continuo, perfecto. Pero, y pueden empezar, miren, pueden empezar el método iterativo con cualquiera, con cualquier función continua. Es lo que nos pide 3. Lo que pasa es que lo que va a variar es la rapidez con la que convergen a la solución. Pero van a converger de todos modos. Vamos a ver este teorema. Entonces y0 de x es continuo en x menos x0a, que es el mismo lado del intervalo, y en y0 de x menos y0, igual, centrado en y0 y bueno, en el mismo lado del intervalo, y0 de x menos y0. ¿Sale? Entonces, ¿dónde está la conclusión? No lo he escrito. Hasta aquí, puras hipótesis. Es más, para que se vea más hermoso esto, vamos a cambiar aquí el color de los incisos. Entonces, inciso 1, inciso 2, inciso 3. No estoy pidiendo nada de lo que no habíamos hablado antes, ¿eh? Bien. Voy a escribir de este lado la conclusión del teorema, o la implicación del teorema. Entonces, la sucesión ym de x generada por las iteraciones de Picard es decir, que ym más 1 se construye a partir de ym, sustituyendo ym en la ecuación integral. Entonces, la sucesión ym de x generada por las iteraciones de Picard converge a la solución única del problema de valores iniciales y' igual a f de xy, y de x0 igual a y0. ¿Ok? La solución es válida en el intervalo. O sea, el teorema nos dice
¿En qué intervalo va a ser válida esta solución? Y sub h, que es x menos x0, menor o igual a h, el intervalo de radio h centrado en x0, donde h es el mínimo entre a y b m. ¿Quién es a? Es el radio del intervalo centrado en x0, donde está definida f. ¿Quién es b? Es el radio del intervalo centrado en y0, donde está definida f. ¿Quién es m? La cota de nuestra f en ese rectángulo. Entonces, tomamos a, que está aquí, y tomamos el cociente entre b y m, y dependiendo cuál de estos dos números positivos, porque los dos son positivos, es más grande, es más chico, ese es h. Y ese es el radio, del cual centrado en x0 es el intervalo donde está definida la solución. Además hay algo más. Además, para todo x en ese intervalo, JH, se tiene el siguiente estimado de error. Se tiene la siguiente estimación de error. Y de x, la solución a la que está convergiendo, ym, es menor o igual que n, la exponencial evaluada en LH por el mínimo entre 1 LH a la m sobre mínimo entre 1 y LH a la m sobre m factorial. Ajá. M0, 1, 2. Donde el máximo de x en JH de la diferencia entre y1 de x menos y0 de x es menor o igual a n. Uf. Traguito de agua. Amiguis. Ese teorema es una bomba atómica. Ajá. Que con estas tres, les decía el otro día, pides muchas condiciones, te garantiza un resultado más fuerte. Pides menos condiciones, garantizamos resultados más ligeros. Estamos pidiendo bastantes condiciones aquí. Estas tres condiciones. ¿Qué nos garantiza el teorema? La sucesión Ym generada por las iteraciones de Picard converge a la solución única del problema de valores iniciales. Es decir, vamos a ver que converge a una solución y de x que, aparte de que converge a ella, la solución es única y además es solución del problema de valores iniciales. También nos da un intervalo donde esa solución es válida. Ese intervalo depende de quién, depende de A, de B y de M, que son los de A y B determinan el rectángulo de definición de F,
donde f es continuo, y m es la cota de esa f en ese rectángulo. ¿Ok? Además, para todo x en ese intervalo se tiene la siguiente estimación de error, es decir, de diferencia entre cada elemento de la sucesión. ¿Sí? Miren esto. El y de x es la solución a la que converge nuestra sucesión. Converge y de x. M es el enésimo elemento de esa sucesión. El teorema nos dice que la diferencia entre la solución final, la solución límite, y el enésimo elemento es menor o igual que n, ahorita vamos a ver quién es n, la exponencial evaluada en LH. ¿Quién es L? L es la constante de Lipschitz. H es el radio del intervalo de definición de la solución, el mínimo entre 1 y LHM sobre m factorial. ¿Ok? El mínimo entre LHM y m factorial. Ok. Espérenme porque todavía no acabo con esto. LHM. ¿Dónde? Esta n, la n que aparece aquí, es el máximo tomado sobre las JHs de y1 de x menos y0 de x. Y0 es el primer elemento de la sucesión, y1 es el segundo. Y eso, caray, ven, todo se va conectando aquí. Hace rato les dije, las iteraciones de Picard, en las iteraciones de Picard se puede tomar como primer elemento cualquier función continua. ¿Qué es lo que nos pide 3? ¿Sí? Pero hice esta observación y aquí está la clave, mi gente. La observación es, si te puedes tomar cualquier y0 continuo, va a converger, de acuerdo a ese teorema, siempre y cuando cumpla las otras dos, va a converger a la solución. La diferencia es que dependiendo de la y0 continua que tomes, la diferencia va a ser la velocidad a la que converge a la solución y de x. Y eso está determinado por esta cota de error. ¿Sí? Porque nos pudimos haber tomado cualquier y0, pero si y1 no es muy cercana a y0, la velocidad de convergencia va a ser mayor. Va a converger, pero va a tardar más. ¿Ok? Entonces, aquí está todo lo que yo he dicho y mencionado. Aquí está, no hay ningún engaño, ¿no? Mientras más chica sea n, es decir, mientras más chica sea la diferencia entre y1 y y0, esta cota, esta estimación de error, diferencia entre y el enésimo elemento, va a ser más pequeña y la convergencia de ym va a ser más rápida y de x. ¿Sí? Aquí está todo. Es algo muy numérico esto, Vamos, creo que esto es la columna vertebral del análisis numérico para ecuaciones diferenciales. Entiendas el análisis numérico para ecuaciones diferenciales cuando tenemos una ecuación diferencial grotesca, irresoluble, perdón por esa palabra que me estoy inventando, irresoluble con nuestros métodos, entonces se tiene que aproximar por medio de una computadora. Les dije en nuestra clase del viernes, cuando se me aparecieron de fantasmas, les dije las ecuaciones diferenciales en los años 60 del siglo pasado, con la popularización de las computadoras, recibieron un boom, un impulso, un empuje, cuando se empezó a mezclar la aproximación de soluciones por medio de una computadora a las ecuaciones diferenciales. Este es el teorema que está detrás de todo eso. Si le quitamos su capa de fantasma, eso es lo que vamos a encontrar en el análisis numérico, porque esto es lo que se trata de hacer. Tenemos una ecuación irresoluble, esta no sabemos resolver, no es exacta,
no es, ¿cuál es otra? No es separable, todas las que sabemos resolver de primer orden. Entonces, se empieza a construir con la computadora la sucesión de Picard, y la computadora pues te va a ir aproximando cada elemento y m, ¿sí? Y qué tan rápido va a converger mi solución, pues depende de esta cota, ¿sale? Bueno, la demostración aquí la tengo, pues nos va a tardar igual en una, no sé, vamos a pararle aquí. Este es todo el enunciado del teorema, este y este es todo el enunciado del teorema. Si ven, aquí viene todo lo que hemos estado viendo, bueno, menos métodos, ¿no? Pero viene, para esto necesitamos Lipschitz, la prueba de M de Ballestas va a aparecer aquí, columna vertebral de ecuaciones diferenciales 1, y la semilla del análisis numérico es este teorema. Hasta luego, que tengan un bonito día. Bye.